Hola mis amigos y amigas de su programa de Mientras el Mundo Gira. Gracias por dejarme entrar en sus hogares y compartir este ratito de reflexión. Para mí siempre es una bendición el saber que ustedes me abren las puertas de sus hogares y en familia, como matrimonio, a veces con todos los hijos. eh, Me dan la oportunidad de que yo pueda compartir y, y rezar y- y todo lo que hacemos aquí de una manera muy sincera y muy espontánea. Como les digo, yo ni sermoneo, ni pretendo tener todas las respuestas, pero trato dentro de mis humildes posibilidades, darle a ustedes de lo que yo he aprendido, de lo que yo eh, he compartido, especialmente con ustedes, y de lo que el Señor me ha enseñado a través del caminar de los años en mi propia vida y a través de la vida de ustedes. La vida cristiana nos va dando una experiencia de la vida desde otra perspectiva y eso es lo que yo trato de compartir con ustedes, por supuesto dentro del contexto de la palabra de Dios y de la enseñanza de la iglesia, que lleva aquí como madre y maestra con nosotros eh, todos estos siglos, ¿no? No estamos hablando de una institución que empezó ayer, sino estamos hablando de que tiene 2016 años. O sea, la historia es después de Cristo y antes de Cristo. Y la iglesia está aquí desde el principio. La iglesia cristiana católica, que es la que fundó Jesucristo. No estamos aquí para estar en contienda con nadie, pero en un momento dado la única iglesia que existía cristiana era la iglesia católica hasta 1492, que hubo una ruptura por un sacerdote agustino, cuyo nombre era Martín Lutero, que tenía muchas inquietudes y en muchas cosas estaba muy correcto, pero que llevó a cabo su contestación, su preocupación y su protesta de una manera que rompió la unidad, ¿verdad? Y esto pues se está tratando de superar, y la iglesia hoy día, la iglesia luterana, es una iglesia que comparte muchas cosas con nosotros como católicos. El Papa Juan Pablo II pidió perdón, reconoció la parte toda positiva de Martín Lutero, y la iglesia luterana es una iglesia seria y que comparte muchos momentos con nosotros y que es una de esas iglesias que está tratando de buscar la unidad. Pero sucedió eso en la historia y eso hizo que hubieran otros grupos no unidos, que no estuviéramos todos unidos. Y lo tenemos que hacer porque es parte del deseo del Señor, que todos seamos uno. Y se está tratando lo que se conoce también como el movimiento ecuménico, que siempre ha existido. Comenzó en los años fuertes, los años 40, 50, pero que tuvo su apogeo en el Concilio Vaticano II, y de ahí empezó todo un movimiento muy concreto, muy sólido, que hasta el día de hoy está llevándose a cabo en diferentes esferas, ¿no? Hace poco vimos al Papa Francisco, que hizo una parada técnica, no fue ni una parada ni política, ni diplomática, ni de gobierno, sino fue una parada técnica en La Habana, Cuba, para reunirse con el patriarca ruso, eh, para seguir estas conversaciones, que aunque uno crea que no, pero ha habido mucho acercamiento y muchos logros. Y hay que seguir orando por la unidad de los cristianos. Y como les decía, esta iglesia a la que pertenecemos nosotros, que tenemos una tremenda responsabilidad por pertenecer a la iglesia de Cristo, no es para sentirnos mejores que nadie, al contrario, humildemente somos más responsables y tendremos que dar mucho más cuenta a Dios por tener la plenitud de la verdad. Por eso, en ese contexto, yo pues trato en cada programa de traerles a ustedes la cosecha de toda esta
de todo esto que yo he tenido la gracia de tener en mi vida. Y comenzamos con la oración al Espíritu Santo, que tanto ha gustado y que me alegro mucho porque a mí me gusta mucho. Y me gusta no por sentimentalismo, sino porque expresa mucho la función del Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy vamos a estar compartiendo un programa que me parece muy útil ahora en el tiempo en que estamos, y le he puesto política y politiquería, porque estamos en Estados Unidos, pero no solamente aquí, en Puerto Rico también, en otros países, y siempre en algún país hay tiempo de elecciones. Y cuando vienen las elecciones, como tantas otras cosas, hay mucha exposición a diferentes manifestaciones, a diferentes candidatos y demás. Y como hoy en día el que más dinero tiene y el que más acceso a los medios tiene es el que más se oye, no necesariamente el que más habla es el que tiene más razón. Y tenemos entonces que nosotros tener unos criterios muy claros para nosotros podemos hacer una selección lo mejor posible. Porque ya cuando una persona entra en política, ya entra en un campo minado. ¿Sabe lo que es un campo minado? Un campo minado donde hay minas. Y si usted pisa una mina, revienta la bomba y revienta usted con él. Pues la política es un campo minado, porque es como un círculo vicioso. Para poder usted entrar en la política, darse a conocer y que voten por usted, eso necesita dinero. Necesita dinero porque tiene que empezar a publicar afiches, publicaciones, su cara. La gente tiene que ser como usted luce y la gente tiene que escucharlo, y para eso usted necesita tiempo de radio, televisión y prensa escrita. Y todo eso nada es gratis. Podrá hacer que a usted le caiga bien y le den un trato en un programa, y si usted empieza a tomar un poquito de prominencia, comienzan a entrevistarlo, pero básicamente para empezar usted tiene que darse a conocer. Y para darse a conocer usted, como le dije, necesita los medios de comunicación. Y ningún medio de comunicación es gratis, ninguno. Porque es un medio de comunicación que tiene que ver con alguien que no es de este mundo, que tiene el poder, y porque aquí esto es obra de Dios pura, porque esto comenzó con una monjita de clausura que fue inspirada por Dios, y porque esto se mantiene por el pueblo de Dios, como usted, que inspirados y en generosidad y porque entiende lo que estamos haciendo, ustedes dan su aportación. Pero fíjense que aquí no hay anuncios, aquí no hay ningún tipo de comercial, aquí todo lo que viene directamente de Dios a través de ustedes. Pero fuera de este canal, en el cual no hay ningún anuncio ni político ni comercial, esto es una excepción de la regla. Todos los medios de comunicación tienen un interés creado, porque para hacer un programa de televisión, a veces usted se desespera porque le dan 4 minutos del programa y tiene 7, 8, 10 anuncios, pero es que se mantienen con eso, ¿no? Y si no tiene, los comerciales son personas que patrocinan su programa.
Y si no tiene patrocinadores, usted no puede estar en el aire porque los productores y los dueños del canal le van a decir, no, pero ¿cómo usted va a estar ahí? Y por eso la persona tiene que, con su personalidad, con su carisma, tiene que atraer personas que lo auspicien. Entonces, pues ellos pues pautan anuncios en su programa, y por eso usted ve que cualquier programa, y entonces dice yo, gracias a esta, entonces hace el anuncio de la cazuela, del jabón, del detergente, de todas esas cosas, que si no fuera por ello no había programa. Pues cuando una persona empieza en política necesita patrocinadores, gente que lo auspicie. Y el auspicio viene por muchas razones, porque las personas creen, ¿verdad?, en lo que usted está diciendo, porque no solamente por razones negativas, pues hay razones muy positivas, ¿no? Yo, por ejemplo, soy millonario, o tengo muchos medios, o tengo un canal de televisión, o tengo una imprenta, y me gusta su plataforma. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Yo creo que usted sería un recurso muy bueno para el país, y por lo tanto yo lo voy a patrocinar. Pero en el momento en que yo lo patrocino a usted, fíjese que va a haber un intercambio. Yo lo patrocino a usted, pero usted va a reconocer que yo lo patrociné. Y ahí empiezan los acuerdos, ¿no? Que muchas veces decimos, ay, pero la gente que si favoreció a fulano. No, no, es que eso es un poco lógico. Si yo estoy corriendo para presidente, o estoy corriendo para gobernador, o para primer ministro, lo que usted tenga en su país, y esta persona desde el principio me apoyó, lo lógico es que cuando yo esté en el poder, sin ninguna trastienda, ni ningún acto delictivo, ni corrupto, yo favorezco a esta persona que me ayudó a mí en el principio. Es como yo en la parroquia. Hay gente que en la parroquia es voluntaria, es buena, es cooperadora. Y si yo, por ejemplo, tiene una ferretería, y si viene ahora un trabajo y hace falta comprar cosas de ferretería, porque yo voy a ir a otra ferretería cuando yo tengo una persona que es de la parroquia, que coopera y tiene un negocio, que inclusive te da un buen precio? Eso no es corrupción. Ah, no, pero está favoreciendo a los suyos. Creo que estoy favoreciendo a los míos, si los míos son los que están ayudándome a seguir adelante, son gente decente, trabajadora y buena. No, eso no es ninguna corrupción. Y eso pasa también cuando los políticos, porque tienen después, si después que llega al poder, pues mira, esta persona, y ahí hay que ser un poquito lógico, porque la gente quiere, no, la persona me ayudó. Y ahora si yo llegue al poder y esta persona tenía una fábrica de, no sé, de galletas, y vamos a tener una recepción en el Palacio Presidencial, y va a haber chocolate con galletas, pues mira, yo busqué las galletas de él porque ese señor, y eso pasa. Y a veces la gente quiere ser más papista que el Papa, y no, eso pasa porque son personas que favorecen. Claro, si ya después venimos y hay unos favoritismos y no hay subasta, porque también este señor vende las galletas, pero sí puede haber una subasta para que las cosas sean lo más transparentes y lo más claras posible. Porque si entonces él empieza a pedir un precio exorbitante, y yo, porque me ayudó, le estoy favoreciendo a costa del tesoro del país, ya eso es otra cosa, y empieza la corrupción y la cosa. Pero estamos hablando de situaciones normales, de personas que ayudan porque creen en lo que yo estoy promoviendo. Pero aquí entonces viene todo, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy promoviendo? Y es entonces donde viene el cristiano y se tiene que alejar un poquito de toda esta todo este catarata de información, y empezar a buscar minuciosamente y detalladamente cuál es el mensaje del candidato. Uno, cuál es su vida. Es una persona que está casada, cuál es su realidad familiar, cómo cree en qué cree. Porque no es solamente que diga que él es cristiano, que él es católico y demás, su vida personal, ¿no? Cómo él ve ciertos aspectos de la vida diaria.
la vida, la familia, los valores, los principios, ¿cuáles son? Y entonces tengo que empezar aquí como a ponerlo todo en perspectiva. Lo que yo tengo que oír, lo que a mí me gustaría oír, lo que yo no puedo oír. Y aquí es donde la cosa se pone un poquito difícil porque los políticos van muchas veces a politiquear, es decir, a decirnos cosas que la gente quiere oír, a disfrazar las cosas un poco, a decir la media verdad no completa, y la gente, por la euforia, por eso esas concentraciones, fíjense que hay muchas concentraciones y hay pequeños cánticos que riman y la gente con banderas y colores. Fíjense que a veces las convenciones políticas son gigantescas fiestas. Hay que ver lo que es la convención republicana y demócrata aquí en Estados Unidos. Eso es de un colorido tremendo. Y fíjense, cuando termina los dos partidos, bajan globos y cosas del techo. O sea, es una gran fiesta, ¿no? O sea que la política tiene su elemento festivo y ustedes ven en las grandes concentraciones y claro, y los políticos tienen un equipo que les dice cómo proyectarse, qué decir, qué no decir, cómo pararse, cómo todo, es increíble. Tienen prácticamente un coaching como si fuera un artista, cómo proyectarse, porque algunos tienen muy buenas ideas, pero no saben cómo hablar en público, son un poco temerosos, porque no es fácil pararse frente a 100,000 personas, hablarle de lo que uno quiere hacer y demás. Y al mismo tiempo a desarrollar como una capa, porque te van a tirar y si lo que tú estás diciendo no es muy de agrado a algún grupo, te van a tirar con todo lo que tienen y sobre todo cómo proteger a tu familia, porque van a tirarte a ti, van a tirarle a tu familia, todo. Entonces hay que tener aquí toda una ecuanimidad y hay que aprender a entrar en política y tener como una doble capa encima, una doble piel para que no te afecte. Y hay personas que se encargan de todo esto. Pero aquí es donde está el nervio central de todo esto, ¿no? ¿Cómo yo hago esto sin apartarme de la gente? ¿Cómo yo hago esto sin engañar a la gente? ¿Cómo yo hago esto siendo sincero conmigo mismo y siendo sobre todo fiel a lo que yo creo en mi vida como cristiano y como creyente? Y créanme que no es fácil porque usted para ganar necesita la mayoría de los votos, a no ser que usted esté en un país totalitario donde cuando yo termino sigue mi hermano y cuando termina mi hermano sigue mi hijo, mi sobrino, o sea, tipo Corea del Norte o Cuba, que ya es prácticamente una monarquía, ¿no? O sea, eso es por sucesión, ya no estoy yo, pues ahora es mi hermano y cuando mi hermano se vaya es mi hijo, o sea, eso es una monarquía disfrazada, ¿no? Bueno, ni las monarquías hoy, pues son parlamentarias. Igual que en Corea del Norte, se murió el papá y ahora sigue uno de los hijos. Ahí nunca hay. Pero en los países normales, donde más o menos un sistema democrático, pues es por elección del pueblo. Y el que tiene la mayoría es el que gana. Y porque dice que la mayoría tiene la razón, que es algo que se podría un día discutir porque no siempre la mayoría tiene la razón. A veces la mayoría no tiene la razón, más cuando muchas veces la mayoría es manipulada. Y se pueden crear estos falsos caudillos que si ustedes no me creen, miren a Venezuela. Muchas de estas personas han sido elegidas porque se disfrazaron. Se creó una imagen. Yo hablaba el otro día con nuestro muy querido Pepe Alonso y él se acordaba, en Cuba hubo yo era pequeñito, yo salí de Cuba a los 11 años, pero gracias a Dios uno retiene. Y cuando hice mi tesis de licenciatura, que tuve que buscar muchos documentos de la iglesia cubana y demás,
había una revista que era formidable, me decía Pepe que él la leía en México, que se llamaba la revista Bohemia. Y a mí no se me olvida que esa revista, cuando Fidel salió, bajó de la Sierra Maestra, publicó en la primera página. Hay una imagen del Cristo Nazareno, ¿no? Que se llama el Nazareno, que se ve con la corona de espinas, es una estampita, una figura muy conocida. Pues le cambiaron la cara y pusieron la cara de Fidel y el encabezamiento decía: un Cristo ha bajado de la Sierra Maestra. Un Cristo, imagínense ustedes. Y claro, venía con escapulario, con rosario, hablaba muy lindo porque nadie le puede quitar el mérito que tiene un don de palabra, estudió leyes, es una persona preparada y claro, embaucó a prácticamente un país. Y cuando la gente abrió los ojos, hermanos míos, ya era demasiado tarde. Aquella, si bien dijo unas cosas que había dicho que cuando él llegara, él iba a hacer elecciones y el que se iba entonces a retirar, al tiempo dijo: elecciones ¿para qué? Y después de haberlo legado, dijo: yo siempre he sido marxista-leninista y para aquí estoy, aquí me quedo. Y lo demás es historia. Y lo hemos visto en muchísimos lugares, porque hay que tener mucho cuidado y hay que estudiar. Y desgraciadamente estamos viendo esto repetido y repetido, porque no es que el que más grita no es el que más tiene razón. El que más payasea, el que más cosas dice para divertirnos, porque la política no es un circo. La política no es un show, la política no es una comedia, la política es algo muy serio. Tan serio es que usted estudia ciencias políticas y necesitamos políticos que estudien que la historia de los pueblos, que estudien economía, que estudien las ciencias, que estudien la sociología, para que sepan que dirigir un pueblo es una cosa muy sagrada. Es una cosa que es una tremenda responsabilidad y que usted va a estar ahí para guiar, para edificar, para promover, para educar un pueblo. No está ahí para servirse del pueblo, pasarla lo mejor posible, que cuando usted vaya la deuda es mucho mayor, hay más de criminalidad, hay más droga, porque entonces, ¿por qué estuvo ahí? Y ese es el problema, que nosotros hemos elegido personas que hablan lindo. Imagínense que hay gente que está eligiendo candidatos porque son lindos. Yo les puedo hablar de ejemplos como tal, que si es joven, que si es lindo, que no, es que es totalmente absurdo, porque creemos que esto es como una farándula y tienen que tener cuidado. La farándula es una cosa y la política es otra. Lo que usted tiene que buscar hay personas que tengan principios. Cuando vengamos de la pausa, yo le voy a dar unos puntos en los cuales uno se puede detener y ahí entonces tener mi punto de referencia para saber si esta persona merece mi voto, porque déjame decirle algo, hay que votar. Eso de que yo me voy a quedar en mi casa y no, porque el que cae otorga, y hemos tenido ausencia de gente que va a votar y los que no queríamos votaron. Entonces tenemos que comernos lo que el grupo eligió. Y yo me acuerdo de una señora catedrática, estaba en Puerto Rico, ella era cubana, y me dijo: mira, padre, muchas cosas de las que pasaron fueron culpa nuestra. Yo era maestra del Instituto de Santiago de Cuba y nosotros elegíamos la facultad, el grupo de maestros que iba a regir la institución. Y uno de esos años, ya a los principios de la revolución, nosotros, la dejadez, ¿para qué vamos a votar? Y lo que sea. Y el grupito que fuera, el grupito comunista. ¿Qué pasó? Ellos fueron, había quórum, eligieron la directiva, todos eran de la misma comunista, todos, y cuando nosotros llegamos el lunes, los teníamos a todos dirigiéndonos, hicieron barbaridades y nosotros nos tuvimos que comer, porque como nosotros no fuimos y ellos fueron y había quórum, la votación era válida. Y eso está pasando completo. Yo no voy a votar. Ah, bueno, pues mire, el que usted no vaya a votar no significa que no va a haber votación. Y los que van a votar por el candidato de ellos. Y cuando entonces tengamos encima lo que tenemos encima, no esté criticando porque usted es culpable de eso.
por no estar allí y poner su voto y hacer la diferencia. Muchas veces nosotros nos pasamos la vida criticando, pero ¿qué usted hace? ¿Dónde está el hombre cristiano que dice, mira, yo voy a hacer un sacrificio? Claro que cuando uno corre para en la política, corre para un puesto, usted se expone. Pero si a mí Dios me dio la capacidad y yo tengo los dones, si yo tengo los talentos para hacerlo, pues oiga, participe y tome lugar en el destino de su país. Porque ahora la otra, no, yo en eso no me meto, la política es muy sucia. No, la política no es sucia, hermano. La gente que se mete en la política a lo mejor es sucia, es corrupta, tiene trastienda, pero la política no es sucia. La política es la dirección de un pueblo. Polis significa ciudad. La dirección de una ciudad, la dirección de un país, eso no es sucio, eso ha habido gente muy buena en la política, excelentes hombres y mujeres que han dado su vida, que no fueron perfectos, nadie lo es. Yo no lo soy, espero que usted no se lo crea, pero uno trata, y hay gente que cuando uno hace un juicio más o menos general, no un juicio, vamos a utilizar la palabra, una evaluación en general, mira, poniéndolo todo en perspectiva, esta persona dejó un buen legado. Hubieron cosas que fueron desaciertos, pero hubieron muchos más aciertos en la salud, en la escuela, como todo el mundo. Y entonces, si esta persona trató de dar su máximo y yo no vengo para destruir lo que él hizo, sino para continuar y aportar lo nuevo, pues mire, esto empieza a caminar. Pero como estamos llenos de envidias y de cosas, si esto pasa hasta en las parroquias. Yo heredé una parroquia que tenía 30 años. Los 30 años fueron de sacerdotes religiosos, los padres trinitarios americanos, porque hay una rama española. Cuando yo llegué, fueron 30 años, que no son 4 días. Un padre empezó, y empezar no es fácil. Fue el que compró el terreno. El padre Antonio, el fundador de la parroquia Santa Bernardita en Río Piedras, San Juan, Puerto Rico. Después vino el padre Domingo, un curazo, un hombre que hoy en día, y le mando un abrazo, gran evangelizador, ha sido superior general de los trinitarios en Estados Unidos y en todos los donde están ellos. Un gran predicador, un hombre, un gran recurso, se los recomiendo para matrimonios. Y la parroquia, y dejó la parroquia mucho. El padre Gary, que era un sacerdote joven que estaba con él. Después vino el padre Ramón Raidi, un hombre que en aquel tiempo empezaba la epidemia del SIDA, y un hombre que se entregó a esos enfermos en cuerpo, alma y corazón. Y después vino entonces el padre Vicente, que es al que yo voy a seguir. Y el que fue, pobrecito, la transición, porque la gente no quería que yo se fuera, y él le tocó ese momento y entregarme a mí la parroquia. Yo no vine a quitar nada. Yo vine a continuar y aportar. Yo continué lo que ellos habían dejado y aporté lo que yo, en mi humilde condición, en mis pobres posibilidades, yo traía. Y cuando yo me vaya, yo espero que el otro siga. Si ahí está la grandeza. Yo no sé por qué estamos ahora que cuando viene un gobierno quiere destruir. Y ahí está la inmadurez. No sabemos ser buenos políticos porque lo que entonces, no, que no se mencione al otro. Pero entonces usted está creando este país de la nada. Ahí es donde vemos el infantilismo, la inmadurez en la política, una politiquería. Porque entonces yo me quiero hacer el gran hombre. No, aquí gran hombre no hay ninguno. Pasó un gran hombre que era Dios, y nos enseñó que para ser gran hombre hay que ser pequeño hombre. Para ser grande hay que ser humilde, porque los humildes son los que heredarán la tierra. Esos son. Y entonces usted lo que hace es, miren, estas obras se han hecho, vamos a seguir estos programas y vamos a añadir esto. Si pudiéramos tener esa mentalidad de continuidad, cada uno aportando de lo que tiene, todo el mundo va a brillar. Usted va a brillar primero porque usted se va a dar cuenta y la gente se va a dar cuenta de que usted no es un hombre acomplejado ni una mujer acomplejada, sino que usted está tan seguro de usted mismo que a usted no le importa decir, este puente lo hizo mi predecesor y yo lo voy a continuar, y cuando
vamos a cortar la cinta, lo voy a traer a él o a ella, porque ella fue la que empezó este proyecto. Oiga, usted crece. Entonces dice, además de este puente, yo voy a hacer otro puente. Así que tenemos el puente del presidente pasado y el puente que yo... Y se empieza a construir un país. No esta cosa que tenemos nosotros de que yo brillo y los demás opácalo, porque eso significa que usted es una persona muy acomplejada y entonces entramos en la politiquería. Echarle tierra al otro para brillar yo. Y eso no es política, eso es politiquería. Y lo que hace es empobrecer nuestros países, crear una división muy grande, polarizar el país y atrasarlo. De manera que en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Pero vamos a continuar hablando de esto cuando vengamos de la pausa en este su programa de siempre, en Reacción Inmediata, en Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes y perdónenme, es que yo tuve en Puerto Rico, la Iglesia Católica tiene un canal de televisión que es el Canal 13, el canal de la familia, y pues yo tuve por mucho tiempo un programa que amé mucho y se hizo mucho bien. Desgraciadamente ya no estoy en él, que se llamó Reacción Inmediata. Y a veces pues uno, ¿verdad?, se equivoca y yo me despedía también diciendo que, y a veces pues digo Reacción Inmediata, pero esa es la razón. Si me ven en algún momento que digo Reacción Inmediata, es que pues fue por muchos años. Era el programa de más larga duración en el Canal 13, pero hubieron unos cortes y en alguno de los cortes me llevaron a mí. Así que fue por el tiempo que Dios quiso y fue, creo que para bien de todos. Y lo recuerdo con mucho cariño, pero ahora estamos mucho más al alcance y estamos aquí y estoy muy contento. Y estamos aquí para lo que Dios quiera. Y también yo les exhorto, nosotros tenemos una página, tengo la inmensa dicha y bendición de tener en uno de los ministerios, la iglesia, nuestra parroquia tiene 34 ministerios, y uno de ellos es el Ministerio Agentes, que lo dirige Adrián Ortiz y su esposa Verónica, con un grupo extraordinario de personas jóvenes, casi todas personas en los 20, en los 30. Hay una que es Evelyn, que trabaja en el Senado de Puerto Rico, una muchacha programadora fantástica, y la página de la parroquia es muy bonita y ellos siempre están trabajando en ella. Y es muy fácil de acceder, es www, como usted lo quiera, parroquiasantabernardita.org. Quizás ahorita en la pantalla se lo puedan poner, es muy fácil de recordar. Y en la parroquia se transmite la misa diaria, a las 6:30 el rosario, y inmediatamente viene la misa todos los días. Las misas a las 7 de la noche y los domingos a las 8 y a las 11. Yo predico todos los días y especialmente los domingos, así que están cordialmente bienvenidos. Así que eso se lo digo como un paréntesis. Lo otro es que ahora vamos con el texto que siempre yo quiero compartir con ustedes, porque me parece correcto que tengamos siempre un texto bíblico, no es el único, no es exclusivo, porque hay muchos más, pero que siempre de ahí pueden desprenderse otros textos. En muchas Biblias ponen ese y entonces ponen otros textos relacionados. Eso también sucede, pero yo escojo uno y voy a escoger este que todos conocemos, pero dentro del contexto del tema que estamos comentando en el día de hoy. Y es en Lucas capítulo 20, versículo 25. Un poquito vamos a empezar. Vamos a empezar en el 21. Esto le preguntaron, está hablando de la gente, ¿no? De las personas, los espías que habían mandado para que a Jesús lo tentaran. Acuérdense que siempre estaba tratando de cogerlo en alguna cosa, ¿no? Dice, maestro, sabemos que lo que tú dices y enseñas es correcto. Ahí viene la hipocresía, ¿no? Y que no te basas en las apariencias.
Tú enseñas de veras a vivir como Dios exige. Que si fuéramos a la política, esto lo podíamos aplicar como el modelo a seguir, ¿eh? Es decir, que no nos guiamos por las apariencias y vamos por las personas que saben lo que es correcto y enseñan lo que es correcto. Así que ya aquí podemos sacar esto. No nos dejamos guiar por las apariencias, porque las apariencias engañan, si nos dejamos guiar por lo que es correcto. Tú enseñas de veras a vivir como Dios exige. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano o no? Jesús, dándose cuenta de la mala intención que llevaban, les dijo: enséñenme una moneda. ¿De quién es la cara y el nombre que aquí está escrito? Le contestaron: del emperador. Jesús les dijo: pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Aquí tenemos nosotros ya dar a cada uno lo que es. Pero fíjense que Jesús no excluye la dimensión sociopolítica, sino que esto es una y esta es otra. Y aunque hay separación de iglesia y Estado, la separación a veces se malentiende, porque no es que la iglesia no esté presente, sino que la iglesia no sea la iglesia, o sea, que no hay una religión oficial, pero la iglesia tiene que estar ahí, ilumina la realidad temporera, la realidad terrenal. La iglesia tiene derecho y debe, no solamente tiene derecho, sino tiene que hacerlo, porque la iglesia tiene una doctrina social que es riquísima, que muchos católicos no la conocen, y por eso entonces tenemos que estar buscando prestados en el capitalismo y en el comunismo y en el marxismo y en el socialismo, cuando la iglesia tiene una doctrina social riquísima que ha estado siempre ahí y empieza de una manera, una manera extraordinaria, con un auge tremendo, con el Papa León XIII, que se conoce como el Papa de los Obreros, con su famosa encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas. O sea, usted sabe de lo que estoy hablando, habló de los sindicatos y de todo. Un papa que se puso del lado de los obreros cuando en el mundo empezaba toda esta industria, el tiempo de la industria, ¿no? Y ha seguido la famosa encíclica de Pablo VI, Popular un progreso del progreso de los pueblos. Hay que leerse esa encíclica para que usted vea lo que se dice ahí. Ahora, la última que escribió el Papa Francisco sobre la ecología, la belleza del mundo, la responsabilidad del mundo. La iglesia no es que puede, sino que tiene que. Y cuando hay abusos, cuando se está en peligro la vida y demás, tenemos que hablar. Ahora, eso no significa que un país haga de la iglesia la religión oficial, porque entonces la iglesia estaría tomando una dimensión que no le corresponde. El mundo político, social, sociopolítico aquí y nosotros aquí, complementando, ayudando, dándole al mundo la riqueza que tiene la iglesia de muchos años, pero con un respeto mutuo y como un complemento. Y entonces usted y yo, como cristianos católicos, tenemos que entonces coger los candidatos y ponerlos a la luz del evangelio, que digan lo que es correcto, no por las apariencias, porque hoy en día, y estamos envueltos en muchas campañas, hay gente que parecen gente como que están en un circo, el que más grita, el que más remeda al otro, inclusive en debate, una falta de respeto, porque estamos en un debate y yo quisiera que los políticos entendieran que los están viendo. Ahí hay jóvenes, hay niños, que es una falta de respeto al futuro de un país, estar insultándose y cosas, y que dice muy poco de la persona cuando usted, para presentarse y para usted presentar en lo que usted cree, usted tiene que vituperiar, o usted tiene que menoscabar, o usted tiene que insultar a la otra persona. Eso dice muy poco. Y yo creo que tenemos el peligro de entrar en aquello que en Roma era pan y fieras. En el momento dado en Roma ya aquello era un desastre. Y entonces cuando el emperador quería agasajar a la gente,
le daba pan y fiera, o sea, que la fiera después fue darle cristianos a la fiera. Y la gente estar allí, o cuando la Revolución Francesa, que para que el gobierno ganarse las masas, allí en aquella famosa plaza, la gente iba, a las mujeres a merendar y la gente a tejer y todo, ponían sillas para ver cómo guillotinaban a la aristocracia. Y eso era un espectáculo. Hoy en día, algunos de estos debates se han convertido en un circo, perdonando la expresión. A mí hay unas películas ahora que salieron, que era una secuencia de películas que se llamaban The Hunger Games, los Juegos de Hambre, películas muy fuertes, pero era como veíamos al gobierno poner la gente en unas competencias donde la gente moría y la gente lo veía en pantalla. Y aunque uno ve estas películas y dice, "Ay, pero qué exageración", hermano, hoy en día los debates a veces se convierten en shows, en una comedia y no en lugares donde yo voy a ver la persona, su comportamiento, su proyección, su plataforma, cómo trata, porque usted tiene que aprender a tratar a otra persona que no piensa como usted, porque cuando usted sea presidente usted va a tener partido de oposición, usted va a tener que tratar con presidentes y gobernantes de otros países que no son de su misma línea de pensamiento y que usted va a estar ahí tirando zapatos, como aquel famoso Khrushchev, aquel premier ruso que era el tiempo del presidente Kennedy, que un día en las Naciones Unidas sacó un zapato y le metió zapatazos a la mesa. Y ese era el presidente, bueno, no había presidente, el premier de la Unión Soviética. Imagínense ustedes que le llamaba al presidente Kennedy, que es un hombre que el mundo hoy respeta, le llamaba ese muchacho. Pero qué falta de respeto es esa. Y hoy en día estamos hablando de gente llamar el presidente, cuando el presidente Chávez fue ahí, que había hablado el presidente Bush, y dice, este lugar huele a azufre. O sea, estamos cayendo en unas cosas, hermanitos míos, que esto denigra la política. Entonces yo tengo 14, 15 años, hoy los muchachos son muy rápidos, porque nosotros a los 11 años, a los 10 años todavía creíamos en los Reyes Magos y todavía las niñas jugaban con muñecas. Eso se acabó. Hoy un niño de 10 años tiene una velocidad y un conocimiento increíble porque esos niños manejan la computadora 40,000 veces mejor que yo. Y esos niños que son todos, miren, una esponja. Y ellos están viendo eso. Mira, oye, la política es farándula política. Y nosotros no nos podemos dar el lujo de eso porque vamos a estar rigiendo los destinos de nuestro país. Y lo que usted firme y la ley que usted imponga, para quitarla después no va a ser fácil. Y mire dónde nos encontramos, que en cuestión de 20, 30 años se ha destruido el fundamento de nuestra sociedad occidental. Y no estamos mejor que antes, hermano. Estamos siendo víctimas de un terrorismo, de una corrupción impactante, países que tienen una guerra civil de narcotráfico, una criminalidad que nos arropa a todos, una inmigración que la gente saliendo de su país porque ya no puede vivir en ellos, una educación muchas veces en las escuelas públicas que es muy mala y que hace que los padres, pudiendo tener a su hijo en un colegio público, la educación es patrimonio de todo el mundo. En este siglo, estamos en el siglo XXI, todos los países deberían de tener salud y educación pública excelente. Y en muchos lugares los padres tienen que recurrir a la educación privada, que yo le puedo entender porque usted quiere que conozcan más de su fe, pero eso no quita de que yo no ponga a mi hijo en un colegio público porque allí no se puede estar. Es que no tiene sentido que tengamos que estar aquí porque no hay un plan de salud que valga la pena. Y cosas que son vitales, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está yendo el dinero? ¿Cuáles son las prioridades? Y aquí es donde entra el cristiano, que no se deja guiar por la politiquería, porque más grita, porque es más lindo. ¿Cómo usted va a estar votando por gente que si es lindo, que si es artista, que si es esto, que si tiene dinero? Hermano, es que esto no es un circo. Usted tiene que decir, es un hombre casado, es un hombre de familia, cuántos hijos tiene,
es un hombre de religioso, un hombre que tiene creencia, en qué cree. Y no porque sea católico, mire, pues había un candidato aquí en Estados Unidos que era mormón, ha habido otros que son presbiterianos, otros que son bautistas, después el presidente Kennedy fue católico. Pero personas que crean y crean en Dios, y porque creen en Dios tienen una moral y tienen unos principios. Y no se dice que son, pero cuando llega el momento favorecen todo aquello que va en contra de todo. Y hay cosas que no son negociables. Por ejemplo, nosotros creemos en la vida. Y nosotros como cristianos y católicos creemos en la vida desde el momento de la concepción hasta que Dios nos manda a llamar. Y hago mucho hincapié con esto porque cómo se tratan a los ancianos, cómo se tratan a las personas con impedimentos físicos, los medios que tenemos para ellos. Nosotros no podemos estar pensando que ya hay muchos países por ahí dando vueltas para aprobar la eutanasia. La eutanasia es ayudar a una persona a morirse, o sea, que yo la pueda matar. O sea, mi hermana y yo nos ponemos de acuerdo, como mi mamá está muy malita, para que no sufra más, nos ponemos de acuerdo con el médico. ¿Y quién es usted? Y si ese momento en que nosotros creemos que mi mamá está sufriendo es un momento que ella necesita para ponerse en paz con Dios, porque hay un mundo interno que usted ni yo conocemos, usted no tiene derecho sobre esto. Y el gobierno no puede ser cómplice de todas estas cosas. Y hay algunos países en Europa que ya aprobaron esto. Y estos son como olas que vienen para acá. Y queremos ser modernos y queremos ser muy cosmopolitas. ¿Moderno de qué? De que usted está aprobando que una persona se le quite la vida. Miren, hace poco, yo tengo un gran sacerdote amigo, mi padre Tony, muy amigo, muy querido, mi gran amigo padre Tony. Su sobrina tuvo un aneurisma, ha estado en coma por meses, y ahora cuando venía yo para acá, yo me he dado una alegría, abrió los ojos y empezó a hablar. Si la hubieran desconectado, como mucha gente pretendía hace unos meses, la hubieran matado porque ya ella abrió los ojos y empezó a hablar. O sea, es que nosotros no podemos estar aprobando cosas que no tienen fundamento. Nosotros no somos Dios. Y la vida viene de Dios. Igual que, no, ahí no hay nada. ¿Quién le dijo a usted que no hay nada? Pregúntele a la mujer que sin haber ido al ginecólogo empieza a tener unos movimientos y unos síntomas que las mismas mujeres dicen, yo creo que yo estoy encinta. ¿Y cómo usted lo sabe? No, porque me siento y no sé cuánto. Efectivamente, la cantidad de mujeres que me dicen, ay padre, mañana voy al ginecólogo. Y no es que fueron a la farmacia y se hicieron una prueba de esa de farmacia, no. Fueron a la farmacia, pero ¿por qué usted fue a la farmacia a comprarse una prueba de esa de orine? Porque usted sintió unos trastornos, unas cosas, unos síntomas. ¿Y por qué? Porque empezó a haber vida en usted. Y resulta que ahora aprueban el aborto ahí a lo loco, que hay el presidente de aquí hasta 6 meses. Yo conozco gente que nació con 6 meses y le dan dinero a entidades para que dicen que planifiquen la paternidad y planifiquen la familia. Mentira. Para que se cometa el aborto que destruye a la persona, destruye al niño y destruye el futuro del mundo. Porque esta ola de abortos que hay en todos los países, ¿quién me dice a mí que ahí no venía un buen gobernante, un santo, no venía un científico, no venía un artista, no venía un buen médico? ¿Quién le dice a usted que no? Pero imagínense, en 1 millón de personas que matamos en Estados Unidos, 100 y pico de mil dólares en Puerto Rico y en todos los otros países, que si los une estamos matando millones de gente todos los años, en nombre, y firmamos. Usted no puede votar por esa persona. A mí no me importa, hermano, y escúcheme bien, a mí no me importa que me ofrezcan lo que sea. Ni estatus político, ni que yo tenga un carro y un pollo en la cazuela todos los días para comer, ni una casa propia. No, porque yo no puedo comprar mi estatus a costa de la vida de alguien por nacer. No puedo. El precio es demasiado caro. Eso es lo primero, la vida. Lo otro es el matrimonio.
nosotros cristianos católicos, sin condenar a nadie, porque nos han querido manipular y han querido decirle a la opinión pública que nosotros somos homofóbicos, que eso es mentira, todo eso es mentira y mentira. Porque yo tengo personas que yo aprecio, respeto, que las tengo en dirección espiritual, algunas son amigos de mi familia, son amigos míos, que tienen orientación al mismo sexo. Son personas que están tratando de vivir su fe. Pero el matrimonio es para personas, hombre y mujer, no son personas del mismo sexo. Y aunque los gobiernos quieran por ganar más votos y hacerse más simpático y hacerse más famoso, eso no es, porque la ley natural los hizo hombre y mujer. Por eso un hombre y una mujer son los que se unen y Dios utiliza para con ellos crear una vida nueva. Ese es el matrimonio. El matrimonio no es para todo el mundo. Inclusive hay gente que es heterosexual y el matrimonio no es para ellos. Yo lo creo y está comprobado que hay un estado de ser soltero. No es solterón, no. Una persona soltera, normal, que le gusta la vida, pero no está capacitada. El matrimonio no es para él, no es para ella. Y el matrimonio no es para dos hombres y para dos mujeres. No, pero lo firmó la Cámara y el Senado. Lo podrá firmar que le dé la gana. Pero nosotros cristianos católicos creemos en el matrimonio entre un hombre y una mujer como sacramento. Eso es lo que nosotros queremos. Por eso yo soy cristiano y soy católico. Yo no soy ni musulmán, ni soy judío, ni soy ateo, ni soy budista, ni soy protestante. Yo soy cristiano católico. Y nosotros los cristianos católicos creemos en el matrimonio sacramento. Eso es lo que nosotros creemos. Y cuando usted va a elegir una persona, usted tiene que ver qué tipo de concepto tiene esta persona del matrimonio. Tiene que usted verlo. ¿Tiene familia? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo los cría? Porque un matrimonio, tuvieron a lo mejor un hijo. ¿Y por qué no tuvieron más hijos? No, porque estaban en sus carreras. O sea, que las carreras eran mucho más importantes que tener hijos y establecer una familia. Algo ahí no me gusta. Porque usted no va a tener su familia. Y usted tiene sus ideales. Y se puede. Pero son criterios que hay que tener muy en cuenta. ¿Qué se quiere para la familia? ¿Cuáles son los medios que se promueven para la familia? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los valores que esa persona tiene? Y hasta dónde está dispuesto a ir por sus valores y sus principios. ¿O es una persona que está dispuesta a negociar? Decir lo que la gente quiere oír o lo que la gente tiene que oír. Ese es el candidato. Y yo les digo una cosa. El católico en las últimas elecciones no ha votado bien y estamos viendo las consecuencias de todo esto. Nos ofrecieron un montón de cosas que no nos las cumplieron. Empezaron a dar unas amnistías a nuestros muchachos latinos e hispanos y después todo eso se quedó en agua y sal. El presidente que más personas ha deportado de aquí es el presidente actual y quiso y se congració con nosotros los hispanos. ¿Dónde están las promesas? Porque yo entiendo, la primera han sido 8 años y no hemos visto nada. Nos pintaron muchas cosas lindas para buscarnos y después que entraron se olvidaron de nosotros. No podemos seguir así. Tenemos que ver gente que verdaderamente ha sido consistente. Busquen qué han sido, si han sido senadores o representantes o han sido alcaldes, cuál ha sido su posición, de dónde vienen, quiénes son. Hermano, esto es muy importante. Estamos eligiendo gente que va a estar rigiendo nuestros destinos por lo mínimo 4 años. En México creo que son 5. O sea, estamos hablando, y una persona buena deja un legado excelente y positivo y constructivo. Una persona nefasta, lo que nos deja después es horrible. Y una vez que se implementa, no, es muy difícil, prácticamente imposible de echar para atrás. Y después, ¿con qué nos quedamos? Y usted y yo no, porque nosotros estamos de salida. ¿Qué le deja usted a su hijo, a su nieto, a su bisnieto? Hay que pensar mucho y hay que apoyar lo que hay que apoyar.
y hay que denunciar lo que hay que denunciar, porque nosotros los cristianos católicos somos proféticos, es decir, anunciamos y denunciamos. Y no somos politiqueros, somos hombres y mujeres de la política, es decir, yo busco personas que están envueltas en hacer que mi país sea mejor y que donde haya valores positivos, que respeten la familia y sobre todo respeten la vida. Que Dios me los bendiga. No dejen de escribirnos a mundoquira@ewtn.com, porque siempre es bueno escuchar de ustedes y por favor recen por mí, que yo siempre lo hago por ustedes. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.